hablarle así a tu madre. Tú no me estás hablando de madre a hija. Estás disputando un hombre de mujer a mujer. Un hombre que ya no te quiere y que está loco por mí. Oye, no, pero qué golpazo. ¿Eso no fue actuado? Ay, amiga, claro que no. ¿A poco no sabes el chisme de esa película? No, ¿cuál chisme? Cuéntame. Pues el vato, el director, tenía a la amante y a la esposa trabajando en la misma película, güey. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cómo que no sabes quién? No, ¿quién? Pues... ¿Quieren saber? ¿Qué pasó, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Ay, no, amiga, pero yo no voy a seguir en si no me platicas quién era. ¿Quién era quién? Pues el ay, oye, no me dejaste el así. del chisme. ¿Quieres saber quién era? Sí, amiga? cuéntamela. Seguramente has oído hablar de él. ¿De quién? Se llama Emilio. Le decían el indio y se apellida Fernández. Emilio el Indio Fernández. ¿Nunca has oído hablar de él? No. ¡Ay, amiga! Ay, Tienes no. que, mira, Nunca había hablado, nunca había escuchado de él. chavos, unos chismes Ay, que de verdad ustedes van a decir, ese vato qué, pero la verdad es que tiene unos chismes, miren. candentes, Ay, chochos. Pero bueno, amiguita, ¿cómo estás? Muy bien, amiga. Recuperándome, porque andaba un poquillo enferma, pero aquí estamos bien Estamos recuperadas. con todo, ahora sí. Claro Con que el sí. calorcito, pero bien. ¿Cómo están, chiquillos? Esperemos que estén muy bien, que hayan pasado unos días de días santos a gusto, en donde hayan estado con su familia, Descansaditos, descansando. de vacaciones en la playa, en el cerro, En la alberca, donde hasta sea. en tu propia casa. Yo me la pasé aquí en casa, Sí. amiga. Hasta en la cubetita, a gusto, No, echándose el agua. En la Vamos. tina, en el segundo piso. Ay. Dios. Bien Agustirri. Pues, Aquí lo importante es descansar, Así estar a es, gusto. disfrutar el día. Ay, sí, amiga. Y pues yo soy Sally Y yo, Yasmín Estrella, y juntas somos estrelladas. Y pues bueno, a ver, platícanos cuál va a ser el tema entonces, pues. Pues, chavitos, prepárense, agárrense, váyanse por las palomitas, váyanse por por lo que quieran. Porque ¿Por va qué? a ser la vida escandalosa del Indio Fernández. Está. Si les gusta el chisme, yo ahorita ya ando de Pati Chapoy, acá está el Pedrito Todo Solano, el hombre. chisme, la verdad. Si les La gusta el verdad. chisme, el argüende y acá, les va a gustar Les va a gustar. episodio. Sí, sí, no este digan, ay, qué capítulo". aburrido, no saben. No. No saben, nene. Ujú. Pues mira, como ya nos cacharon, muchachillos, estábamos viendo una película, porque pues justamente el Indio Fernández, entre tantas cosas, pero mira, amiga, era revolucionario, actor, bailarín, director, pues era muchas cosas, amiga. Era multifacético ese Era señor. Era un multifacético. señorón. Sí. Señorón. Pero también tenía ahí sus tintes de... Bueno, Ay, Dios. pues nadie es perfecto. Pero la verdad es que fue una figura importante en el cine mexicano. En el Sí. cine de oro, en la época de oro del cine mexicano. Ujú. Fíjense, chavitos, que luego yo soy muy criticada, porque a mí me gustan mucho este tipo de películas. La verdad, a mí Sí, a ella échenme le gusta mucho. las películas de la época de oro del cine mexicano, no, o sea, son Ella las top, top, top. disfruta. Las disfruto muchísimo. Me sé hasta los diálogos de algunas películas. Entonces, pues bueno, este capítulo sí es pues escandaloso, chismoso, ya que, ¿no? Entonces, Sí. vamos Mucho a empezar, amiga. chismecito. Platícanos, ¿de ¿Quién dónde era? nació? ¿Cuándo nació? Vamos a ¿Qué empezar onda? por lo primero. ¿Quién era el Dale. Indio Fernández? El Indio Fernández, como bien dijo Yasmín, era Emilio Fernández. Él nació el 27 de marzo de 1904, o sea, hace muchísimo. O sea, tendría ahorita como 111. Ay, corríganos, 121. estamos mal. Ay, no sé, chavitos. A ver. Bueno, lo interesante de él, nació en Coahuila, Ajá. pero lo interesante empieza desde su familia porque su papá era un señor militar revolucionario.
muy acá, muy reconocido. Su mamá era una india Kikapú, pero que había dejado sus orígenes y todas sus tradiciones para juntarse con su padre. Con Emilio Fernández padre. Sí, porque imagínate qué contraste de ser una india a ser un joven revolucionario que estaba peleando en la Revolución Mexicana. Él, cuando Emilio Fernández cumplió 8 años, su papá se fue a la guerra. Imagínate, y los dejó amiga, solos. Sí. Y para él fue un golpe muy fuerte porque, pues imagínense quedarse sin su papá tan pequeño, fue algo difícil y después su mamá lo dejó al siguiente año. Cuentan. Paréntesis, amiga. Una de las cosas como muy fantásticas cosas de la vida del Indio Fernández es eso, que el Indio Fernández era como, o sea, nos cuentan cosas de su vida, pero como muy exagerada, pero pegándole a la mentira, pero a unas mentiras muy brutales que luego dices, nadie se puede animar a mentir así, tal vez sí fue cierto. Entonces, muchas de las cosas que como cosas es que son muy extremas, o sea, dices, nah, porque se contaban ciertas cosas, pero luego él desmentía cosas y luego decía otras cosas y bueno, entonces, sí. Pues nosotros aquí les vamos a contar lo que investigamos o nos documentamos. Así es. No es la verdad absoluta porque no, claro que no. Hay mucha fantasía dentro de sus chismes y su vida. Pero a ver, amiga, para empezar, ¿qué pasó a los 9 años? A los 9 años, él dice que se fue a buscar a su papá a la Revolución Mexicana. O sea, imagínate, se fue a la guerra un niño de 9 años a buscar a su padre. Porque también dicen, bueno, eso él no lo dijo, pero dicen que encontró a su amante, que él tenía una relación muy pasional y muy, o sea, que él estaba enamorado de su mamá. Pues es que, digamos, pues los niños se podría decir que tienen ese complejo en el que se podría decir que están enamorados o endioseados por su mamá, y él lo veía, bueno, dicen que tuvo un amante porque lo dejó su papá. La mamá tuvo un amante. La mamá tuvo un amante y él la descubrió y que se enojó mucho y que según esto, al amante. A los 9 según años. Esto, y que por eso se fue escapando para ir por su papá y que lo encontró y que su papá no lo quiso, nunca lo reconoció, o sea, él lo veía así como menos. Y entonces se enlistó a la revolución, o sea, se hizo miembro del ejército de la lucha mexicano. Amiga, entonces a los 10 años se va a buscar al papá. Entonces el papá cuentan que luego él llegó, encontró al papá y ya vestido de revolucionario y todo esto. Y que el papá le dice al papá, es que ahora ya somos iguales. No refiriéndose a faltar el respeto de que no, sino como que ya estamos en la misma lucha, también yo ya soy militar como buscando ese respeto, ¿no? De su papá. Que no, como esa validez también, como de reconocimiento. Claro. Y el papá le dijo, no, mija, no, tú y yo nunca vamos a ser iguales. Y le dio un cachetón. Me le enfrenté a él y le dije, ya somos iguales. Y me metió un revés que caí y quise matarlo. Es que eran iguales, pero era su padre, Indio. Y me dijo, yo soy tu padre, no somos iguales nunca. Y no me habló por dos años, hasta que un día llegó mi Jano Obregón y estaba mi tío, estaba mi papá, y me llamó, que era presidente, el Jano Obregón, ¿cómo está mi teniente coronel? Porque él me quería mucho. Y yo no se me olvida, yo le dije, me quité las estrellas, teniente coronel son 2 estrellas. Y le dije, él me había ascendido, le dije, señor presidente, yo no quiero ser teniente coronel, yo quiero que me salude mi papá. La única vez que yo vi que a mi papá se le salieron las lágrimas. Y me la regresó. Entonces, pues bueno, así su vida, su niñez, amiga, sí fue dura, porque imagínate, yo me acuerdo mucho de una tía abuela que yo tenía, más bien mi tía bisabuela, nos contaba de la revolución, amiga, de las carencias que hubo en la revolución, de cómo ellos vivieron la revolución. Y entonces yo cuando estaba con esto de que él tenía 8 años y se fue a la revolución, y yo decía, es que imagínate que tu papá te deja en la carencia y vayas a tu mamá ahí con otra persona y aparte, si esto fue lo que hizo, amiga, qué duro ha de haber sido. Pues eso fue lo que forjó su carácter fuerte que tuvo después,
que se fue viendo, porque se fue metiendo de problema en problema. O sea, si Ajá. creen que esto está light, no, hombre, espérense, porque sigue Sí. metiéndose en problemas, en polémicas, y creo que eso fue lo que hizo que él tuviera ese carácter difícil, ¿no? De Ujú. tratar agresivo, mandón, pues así como era De él, un temperamento fuerte, ¿no? Sí, amiga. fuerte, Entonces, enojón. pues pasa el tiempo, luego a los 19 años, ahora sí se alista al ejército para la revolución. Luchando. Cuando él estaba luchando, él estaba, o sea, Huerta le dice, no, es que estás como con los contrarios, etcétera. Ujú. Se va a Puebla Mm. a luchar desde Puebla, pero ya, más que ir a luchar a Puebla, ya iba como huyendo de que pues ya estaban apresando y de que ya estaba como en México las cosas acomodándose, pues obviamente iban, digamos, los que ganaron iban a empezar Claro, a encarcelar a los demás. Exacto. Y él estaba huyendo para que no lo agarraran. Pero, ¿qué creen, chavitos? Que sí lo agarraron en Puebla. Lo agarraron. Lo- Y ahí va otro. A ver, amiga. Otro que también de sus sueños guajiros o no sé qué fue, porque él dijo, y lo vamos a poner aquí en el clip que sigue, donde él dice que él escapó explotando una pared. O sea, háganme el favor, ¿de dónde sacó? Bueno, para empezar mi pregunta es, ¿de dónde sacó él la dinamita para...? MacGyver, miren, yo, sea, cuando platicaba con Sally esto, yo le decía, bueno, ok, si está en la cárcel, apresado, ¿cómo le llegó la dinamita? Pues a lo mejor con los Pues sí, alguna contactillos que influencia, traía. ¿no? Alguna influencia. Ujú. Chavitos, pero si estás encerrado en una celda, ¿cómo vas a explotar una En un pared? cuartito, pues te rompes tú todo solo. Pues también explotas tú, amiga. No, él puso la dinamita, Salió explota. ileso y que no hubo ningún problema, ni persecución, ni Solamente nada. se hizo un agujero en la Y pared. perfecto Se para salió. él salir. Y se fue. Se Huyó. Huyó. Entonces, ¿a dónde se fue a huir, amiga? Se fue a los United States. A los Sí, a los Estados Unidos se fue de mojado porque también nadaba muy bien, entonces él cruzó el río nadando. Señor poderoso. Ay, Dios, ni MacGyver. Pero bueno, vamos por ahí. Le vamos creyendo. Bueno, entonces va a Estados Unidos y y empieza a trabajar, bueno, pero antes de eso, pues él ahí anda trabajando en Estados Estaba Unidos trabajando de de todo, de carpintero, de todo. carpintero en el Lo único que decía campo. que no quería lavar trastes, pero que Él lo decía- que fuera, él trabajaba de todo. Se le iban a caer los Los nudillos poderosos. por eso no quería lavar trastes. Ay, chay. Y pues ya en una de Ay, esas Dios. conoció a quien... Se cuenta que él iba caminando pasó por un río, por un lugar donde había agua y empezó a ver como que manoteaban. Se acerca y ve que alguien se está ahogando, amiga. Entonces ya va y era una chava muy guapa. Entonces ya la rescata y todo. Y cuando la rescata se da cuenta que era la novia de un personaje llamado Babyface. El Babyface. El Babyface era Era temible, era poderoso y malo. y entonces Era pegriloso, muy pegriloso. el indio pues salvó a su reinita, a su amada, a su novia, y el Babyface le dice, oye, pues estoy muy agradecido con usted. Entonces pues ya de ahí se empezaron a hacer amigos y cuenta que luego el Babyface lo llevó y le presentó a alguien muy importante, yo creo que ustedes lo conocen, llamado Al Capone. Al Capone Puro, pues ya... puro acá, poderoso. Entonces trabajé y allá estuve yo en Chicago, trabajé en una fábrica y me enredé allí con una bola de gente que eran el tiempo de los bootleggers y todo eso, y conocí a Babyface, a Al Capone y a todos esos porque salió una muchacha que era novia de Babyface y me llevaron a cenar un día al Schwartz Beach Hotel. Había una orquesta argentina allí, Bianco y Bachicha. Yo había estado en Argentina y yo había aprendido a bailar. Aquí bailé con la muchacha que era una pluma, era preciosa. Y hubo un individuo que se fascinó y me mandó llamar. Y era Valentino, que estaba con Natasha Rambova, su esposa. Y me dijo que si yo era argentino. Le dije, no, que era mexicano, pero que había estado en Argentina. Dice, tú te tienes que ir a Hollywood. Mira, yo estoy haciendo una gira. Ahora vamos a Nueva York. De Nueva York yo regreso y de aquí yo te llevo a Hollywood. Llegando él a Nueva York,
Murió. Yo creo que lo envenenaron. Ya ahí fue haciéndose como sus conectes. Al Capone luego lo conecta con otro actor, Miguel Con un Ángel. actor. Ay, no recuerdo. No recuerdo. Ahí le ponemos abajo el nombre. Entonces conoce a este actor, pero este actor sí le dice, vente a Hollywood. Sí, le dijo, vente, acá está, tú deberías de irte a México, aprender en Hollywood, irte a México a poner todo en práctica en México. Hollywood ahorita está empezando, es lo mero bueno. Pues él se iba a ir con él, pero dice que él se fue a Francia y que se iban a encontrar después, pero en una de esas pues se fue. También se fue. Se fue. O lo Él fueron. dice que lo envenenaron, que él cree que lo envenenaron y que pues se fue, ¿no? Entonces, que él se fue a su funeral y a su sepelio y todo eso, y que ahí fue cuando conoció a mexicanos que trabajaban en la industria de Hollywood, del cine, y que ahí fue cuando él ya se fue con ellos, o sea, ya se les pegó, claro, pues tonto no era, ¿verdad? Claro. Entonces, chavitos, hagan de cuenta que ya él empieza a trabajar en Hollywood. Pero empieza a trabajar de extra, o sea, de Sí. extra, de bailarín. De repente hay videos donde se ve que está baile y baile. Sí. O de guarura, también hay una muy famosa de él ¿sí? que era un guarura silencioso pero misterioso. Dios. Es que de Fue todo donde eso, tuvo entonces, sus primeros conectes con con ellos. ellos. Entonces, en una ocasión va ahí a una película que lo invitan y ve a una mujer espectacular. La ve y se enamora, o sea, queda rendido a sus pies, porque la verdad es que esta mujer era guapísima. Sí, es muy guapa. Se llama Dolores del Río. Esta mujer también ya la oyeron en el Ya fue capítulo de mencionada Frida. en Frida. Así es, para que le Era muy famosa, aparte famosa, guapísima. Ella ya la estaba armando en Hollywood, pero a lo grande. Sí, estaba en el top. Entonces, la ve y se queda enamorado y fascinado de ella. Y entonces, pues, ¿cómo crees que Dolores del Río ya con esa... Hombre, que le iba a andar haciendo caso, mija. a un extra? Ya, Jamás en la vida. únicamente. Entonces, pues él sabía y decía, no, pues pues aquí no, ¿verdad? Pues hay que seguir buscándole. Total que conoce a esta gente que le dice, ¿sabes qué? Vete a México, ahí en el cine no hay como que... No está muy explotado. No, y tú aquí ya te la sabes, ya sabes cómo se dirige Hollywood, ya sabes todo, vete a México. Entonces él dice, pues sí, cierto, Pues sí. me voy a México. Vámonos. Y se regresa cuando tiene 30 años aquí a México. Y pues sí, empieza a explorar como todo ese gran tesoro y aprovechar todas estas oportunidades, porque sí, realmente el cine de la época de oro mexicana estaba empezando. Sí, era bebé todavía. Entonces empieza con películas como Janitzio, Adiós Nicanor, y en todas estas películas, chavitos, él reflejaba como a este macho. O sea, en todas sus películas era como el protagonista macho y explotaba esa masculinidad que él también tenía. De hecho, fue ¿no? como eso que lo marcó, ¿no? O sea, fue su personaje principal que lo marcó, el que era así como macho, forajido, fuerte, machote, guerrero, pues, así. Aparte malote. que tenía toda la complexión de... Sí, tenía cara de malote también. Ajá. Entonces, luego, ¿qué pasó cuando tenía 35 años, amiga? Fue cuando tuvo problemas, ¿no? Sí. Y bueno, se metió otra vez en problemas, nenes. Bueno, dicen la leyenda, porque él no cuenta bien, nada más dice que él se enojó y que hubo problemas y que le echaron la culpa. Pero ¿De qué hable? es que dicen por ahí que él estaba en un set de grabación Ajá. y que quería hablar por teléfono y que uno de los camarógrafos le dijo que en él, no, o sea, que no podía Esa es hablar una por versión. teléfono. Ajá. Es una versión y que pues pum, 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 papás. Y otra versión es que él estaba ahí en su papel y que otro técnico se estaba burlando de él. Ah, sí, y que también. no aguantó y pum, pum, pum. O sea, son dos versiones. Pero que al final está mal, o sea, ¿qué le pasa? Al final hubo un... Y punto. pues se tuvo que huir otra vez. Dios, porque él tenía miedo. De hecho, él dijo en una entrevista que le daba miedo que lo volvieran a agarrar. Entonces mejor se fue. Creo que ese fue cuando se fue a Cuba Pero se fue y conoció ahí como a su un año. esposa de 16 años. Ay, Dios. Se va de México y regresa al año siguiente. Pero ya con esposa. casado. Como que fue para reivindicarse, como para limpiar su imagen, ¿no? Sí, y aparte en lo que le limpiaban la imagen y el asunto. Claro. Entonces, él tenía 36 años, chavitos. ¿Y la esposa cuántos años?
16. 16 años. 16 años. Entonces, pues ya te imaginas, ¿no? O sea, 20 años es, pues 20 años, amiga. No, Que aparte. al final antes, pues no era como muy mal visto. No, pero dicen que ella no aguantó. Pero es que, o Porque sea, a los 16 era muy añitos, enojón, muy gruñón, muy mandón, muy. pues a los 16 años, tú con 36 y ella con 16, No, pues bien maniable, Sí, manipulable. la verdad por eso la agarró. Pues, Porque estaba chiquita y pues podía hacer lo que él ¿por qué nos quisiera agarró con a ella. Dolores? No, pues se lo hubiera agarrado sus buenos cachetadones. A mí no me va a andar gritando ni diciéndome así. Aparte que Dolores, pues no, o sea, de haber agarrado a la chavita está como de, pues, deslumbrada, así de, ay, Fernández, la que ya estaba sonando su nombre. Yo no lo sé, pero puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Entonces, la esposita, ella de 16 años, se llamaba Gladys. Gladys, sí, Gladys. Entonces se casa con ella, Con tiene ella tuvieron una una hija, hija, así es. tuvo una hija con ella, pero cuando la hijita tenía 4 meses, o sea, Gladys dijo, no manches, o sea, como la película, adiós Nicanor, Adiós, mijo. me voy. Bye. Ahí Porque te ves. había maltrato, violencia, Ah, gritos, psicológico, golpes, todo. todo. Se va y le deja a la niña, amiga. Sí. Entonces, pues a como puede él, La la empieza a educó. criar. Pero pobre niña, No manches. ¿Qué cuenta de la? Ah, se llamaba Adela la hija. ¿Qué cuenta de la? No, pobrecita. Bueno, ella dice que ella le tenía miedo, que ella le tenía envidia a su otra hermana porque su otra hermana se la llevaba muy bien con él y que se iban de compras, se iban a pasear y no sé qué, pero que a ella no, ella la trataba como si fuera su empleada de su casa, así doméstica, que le limpiara. O sea, con decirte que se llevaba a sus viejas a su casa y que quería que las bañara, o sea. O sea, No lo él puedo se llevaba a creer. las mujeres. Sí, y o sea, báñalas. sí, bañamelas para que estén limpiecitas y ponles Chanel, perfumito y que estén Porque bien. sí dicen que era muy pulcro. muy pulcro. Y que olía siempre muy olía bien, rico. Ujú. porque siempre le gustaba mucho perfumarse y tenía muchos perfumes y no sé qué. Y que antes de pues llevárselas acá, pues quería que estuvieran limpiecitas oliendo a Chanel y que a la hija la ponía a bañarlas. Y ella dice, era algo que o sea, como que ella piensa que no lo veía mal porque para ella era normal, Ajá. pero que después ya cuando platicándolo como que se dio cuenta que no estaba bien y que pues que ella nunca se sintió ni dicha ni no se sintió merecedora del amor de su papá porque dice que él le llevaba a las señoras a su casa, le llevaba por ejemplo a María Félix, a Chabela Vargas, hacía varias y le decía, quiero que seas como María Félix, quiero que actúes así, o le llevaba a Diego Rivera, quiero que pintes como Diego Rivera. O sea, dice ella, para mí era una presión enorme en la que no podía yo, pues yo no, de hecho dice que hasta la fecha ya tiene un complejo de torpe porque siempre se sintió menos porque sintió que no encajaba en lo que su papá quería de ella, Y, ¿no? por ejemplo, Les vamos a poner una entrevista de ella también. ustedes para que... ven cómo se expresa de él y nunca se expresa, bueno, de las entrevistas que yo vi, tal vez sí puedes decir mi papá y esto, pero se expresa más como si fuera un señor. como el señor. Como, ay, el Emilio, señor ajá. así como si no fuera su papá, como si no hubiese ahí un vínculo. Y de hecho, ¿Qué quería el indio de su hija? ¿Que fuera actriz? ¿Que fuera...? No, que pintara mejor que Diego porque lo había conocido, que tocara mejor el piano que Rubinstein porque vino a tocar a esta casa, que me aprendiera Chopin luego porque aquí estuvo Giesecke, que entonces vivía entre grandes fiestas, atendiendo siempre a la gente. Yo fui como la criadita aquí, ¿no? La traidora, tráeme café, tráeme tequila, tráete unos vasos, tráele esto al señor, ¿no? Lleva a mi novia al baño, báñala, échale Chanel. No es una imagen muy agradable de mí, ¿no? Pero cuando él se iba a filmar de locaciones, pues yo era muy feliz en la casa. Y de hecho ella se quedó con propiedades y se quedó con la casa y ella dice que siente que la casa para ella es más una maldición que una bendición. Amiga, es que el indio se sigue apareciendo en esa casa. ¡Dios! ¡Dios! Es otra leyenda urbana de él, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Porque sigue haciendo desastres. Sí. Dios. Entonces, bueno, después de que la hija se queda con él y todo, ahí es donde viene como la cumbre de su éxito, chavos, porque ahí sí es donde empieza lo bueno, o sea, todas las películas tan bonitas que hubo, amiga.
Voy a mencionar algunas. Sí, a ver, échale. Y ya ahí tú vas diciendo si has visto alguna. Ok. Yo sí he visto algunas, pero hay que ver. Y nos vas diciendo qué te pareció. Va. Mire, por ejemplo, está La Isla de la Pasión. Flor Silvestre, ahí apareció Dolores del Río. Ah, porque ya cuando él empezó a dirigir, Dolores del Río como que... Como que lo volteó a ver, como que dijo, Dios. esto sí ya me está interesando. Claro, ya. Ahora sí ya puedo Bueno, obtener un beneficio. Ahora sí. Entonces invita a Dolores del Río a participar en muchas de sus películas. En una de ellas fue Flor Silvestre. María Candelaria. Ay, ¿ya la esa viste? qué bonita película. A ver, amiga, a mí me cuéntanos hizo de qué llorar. trata. Yo la vi, o sea, estoy impactada porque es la historia de... Es la historia de un amor como no hay otro Ya, igual. esa payasa, ¿cuál? ¿De qué es la Es historia? de María Candelaria que se enamora de Lorenzo Rafael, Lorenzo Rafael. que es Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz. Pedro papacito, Armendáriz. un beso Así al es. cielo. Y toda esta historia se desarrolla en Xochimilco, amiga. A mí me encanta Xochimilco porque a mí me remonta así cuando yo estaba morra y que íbamos de vacaciones o íbamos a pasear. Pero como que muestra otra temporada, otra época de Xochimilco donde estaba abierta, porque pues ahorita pues no, está bien controlado obviamente por el turismo y todo esto. Y que estaban las tradiciones muy arraigadas. Exactamente. Y las costumbres, ¿no? Y pues Dolores del Río era ella, María era María Candelaria. Candelaria. Y ella al final fue apedreada por la tragedia y el sufrimiento de amar a un hombre que no tenía que amar. Y porque aparte su mamá había sido... Lo que pasa es que ahí en Xochimilco la comunidad Era era muy como muy pequeña. cerrada. Entonces, si una mujer de ahí se fijaba en un extranjero o en alguien aparte, Lo veían como lo malo. veían malo. Entonces, la mamá de María Candelaria estaba manchada porque ella era una mujer impura y creo que tuvo a la hija, María sí. Candelaria sí. Entonces, María Candelaria siempre fue señalada Como mala, como maldita. como mala, sí, y no la dejaban vender sus flores, nunca No. le daban nada y la tenían apartada. Pero pues Lorenzo Rafael se enamoró de ella porque Y era a él muy no le bonita. importó, a él no le importó. No, se peleaba con todo el mundo y la Sí, defendía. la defendía. De hecho, él fue sacrificó todo por ella. Sí. Y pero ya había otro viejo feo, bien enojada yo, viejo feo que tenía dinero y tenía tienda y no sé qué, y estaba enamorado de ella y como ella no quería, le hizo la vida imposible de cuadritos a mí. Sí. Lo acusaron al pobre de, bueno, se querían casar, bla, 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 ella se enfermó, entonces él fue y robó a la tienda, bueno, pues agarró medicina y un vestido para casarse con su Sí. amor, y lo metieron al bote porque el otro viejo feo lo acusó. La pobre de María Candelaria quería conseguir dinerito para sacar a Lorenzo Rafael. Y ahí andaba un artista, un Un pintor, pintor que quería pintarla y estaba friegue, que quedó impactado con la por su belleza. belleza, porque era muy, muy hermosa. Entonces le pinta la cara nada más. Y quería que se desnude. Pero María Y Candelaria ella no, hasta corrió y se fue y dijo, ay, no, ¿qué te pasa? Y dijo, ay, sí, ya sabía que iba a pasar esto. Ajá. Y entonces la que estaba ahí con él, que era como su alumna o no sé qué era, dijo, ay, pues tiene como el cuerpo como yo, ¿por qué no me pintas? Oye, pero ¿por qué sin su autorización, Claro. viejo? O sea, pintor? le pintaron la cara de María Candelaria Pero y el el cuerpo cuerpo desnudo de desnudo. alguien más. Y lo vio la población. La más chismosa de Xochimilco. ¡Que me corten la cabeza! Vio el cuadro No, y ahí fue va con los corriendo. demás. Y vengan a ver, miren María Candelaria. No sé qué. Y van a La pedir a impura, María. pobrecita. Amiga, pero la escena que a ti te gustó mucho cuando está ya. Ay, sí, ya cuando ella fallece, la ponen como en una balsa de Xochimilco, trajinera. la trajinera, llena de flores. Se me hizo como esas escenas de los cuadros de Francia, creo que eran franceses, donde ponían así a las mujeres llamadas, bueno, dijuntas, las ponían así con flores y era como un homenaje de que volviera así a la naturaleza, ¿no? Ya sé. Es que fíjense, Y, pues es como esa tragedia, como que tratando de romantizarlo y ponerlo todo muy bonito. Se me hizo muy hermoso, pero a la vez tan triste, amiga. sí, es que aquí tengo yo que justamente Emilio Fernández inventó un México infinito, grandioso, doloroso, y que era un pueblo expuesto a la diversidad de su destino. Sí pintaba mucha tristeza, pero dentro de lo que tú decías, romantizaba todo. Sí, todo lo muy bonito, como si Sí. como si el que la pedraran fuera algo bonito y se veía bonito. Tú lo ves. Y tú dices, Ay, Dios. Pero sí, o sea, los paisajes que él toma,
el cómo También tenía graba un todo. fotógrafo muy bueno que fue el que estuvo mucho tiempo con él. Ajá, pero sí, Y o lo sea, dejaba hacer. a uno que tenía le mucha gusta, por ejemplo, a mí que me gustan mucho ese tipo de películas, digo, ay, qué padre, pero pregúntele a Chabela Vargas. Chabela Vargas decía, ay, todo es lo mismo, todo, una nube, un árbol, una flor, él hace lo mismo, porque le tenía mucho corajillo. Ahorita les echamos otro chisme pero cuéntanos de el Chabela. chisme, diablo. Vamos a seguir con las películas A y luego ver, ¿qué vamos más? con más chisme. Entonces está Bugambilia. Bugambilia. Chavitos, vean Bugambilia. Vean las películas, miren, es que uno se cierra, uno piensa como, ay, qué aburrido, las películas viejitas, no saben lo que están diciendo porque de verdad No. las historias son tan bonitas. Bugambilia es una película que se va como a la época de los 1600, así. Unos vestidotes, grabada aquí en Guanajuato, capital. Igual, o sea, es la muchachita bonita, rica, que se enamora del capataz. El capataz regio, fuerte y cállese, o sea, porque la muchachita tenía a todos babeando. En la película se ve que la Bugambilia se manda a hacer zapatos más chiquitos para que cuando va entrando al templo los zapatos rechinan. Y todos tienen que voltear a verla. O sea, a ella le gustaba que la admiraran. Pero pues se enamora del capataz y el papá pues olvídate que no. No les voy a contar el final porque tienen que verla. Pero de verdad, como dice Sally, no es la típica tragedia o al final vivieron felices. No. Véanla, está tan bonita, se llama Bugambilia, es Dolores del Río también. Qué bonita Dolores del Río ahí, qué bonita. Bugambilia que tanto te gusta. ¿Cuántos ramos me mandaron? 13. ¿13 nada más? Sí, niña, 13 nada más. Aquí están las tarjetas. Deshójalas y échalas en el agua. ¿Con todo y tarjetas? Esas échalas a la basura. Luego está La Perla, Río Escondido con María Félix. O sea, él trabajó con artistas de talla grande. Luego está Maclovia, amiga, que también es María Félix. Y volvemos a lo mismo. Esta fue filmada en Janitzio. Y es un poco estas tradiciones de Janitzio. Y yo le platicaba a mi amiga que, por ejemplo, en esa película Maclovia es la más guapa. Digamos, la janitziense más bonita. Y es la hija del jefe de ellos. Y se enamora del más pobre. Y el papá le dice, no quiero que la voltees a ver, mi hija es mucho para ti. Entonces, él dice, no, pues ya no la voy a volver a ver. Y agacha la mirada y ve la sombra. Y él se conformaba con verla pasar y verle la sombra a María Félix, a Maclovia. Y el papá maldito también le dice, no quiero ni que le veas la sombra. Ay, Dios. No, o sea, unas cosas así muy así. Entonces tampoco les voy a platicar el final de esa película, pero vean también Maclovia. Luego también, otra película, Salón México, Pueblerina, La Malquerida, chavitos. Aquí es donde entramos en el chisme, en el mero chisme. Bueno. En el chisme jugoso. Esa ya la viste, amiga. ¿Qué onda con La Malquerida? Platícanos de qué se trata. Ay, no, yo nada más, miren, con eso se van a dar el saborcito de boca. Él amó a la que nunca debió de haber amado. ¿A quién, amiga? ¡Ay, pirro! A su hijastra, y su vida se convirtió en un infierno. Estamos hablando de la película, chavos, La Malquerida. No del indio. El indio la dirigió. Ajá. Pero era la historia de un padrastro que se enamora de su hijastra, y la hijastra es esta Columba Domínguez, que era novia o era su esposa del Indio Fernández, y la mamá que se estaba peleando, la Max, era la amante del Indio Fernández, que era Dolores del Río. ¡Dios mío! A ver si me entendieron, porque necesito demasiada información. Ay, hasta se me atora todo. Hagan de cuenta que se acuerdan que él se enamoró desde siempre de Dolores del Río. Dolores del Río ni lo peló, no le echó, lo pelució, le dijo migajero, rascacazuelas, hágase para allá. Entonces él
pues ya cuando es director, se vuelve a casar con una muchachita muy bonita. Guapa, muy bonita. Tenía un perfil hermoso. O sea, yo la vi y dije, ay, no, o sea, Dolores del Río estaba hermosa, pero mi hija, tu esposo, está hermosa. Columba era una muchachita de 16 Bellísima, años también. Sí, Él ya tenía como 40. sí. Ya Cuerpazo, estaba, ya. delgadita. Entonces Columba era una chavilla de 16 años. Entonces, Emilio el Indio Fernández, la Dolores cuando se viene a México y empieza a trabajar con el Indio, ¿ustedes creen que el Indio iba a desaprovechar eso? No, hombre. Entonces ahí tuvieron sus que veres. Sus queverillos. Pero yo les estoy hablando que Dolores del Río ya era una mujer madura. O sea, Ya. de 30 y tantos años. Entonces ella andaba ahí con el Indio, pero el Indio tal. Ya tenía O su sea, esposa. cual narcisista. Para que vean también el capítulo del narcisista. Sí, está bueno también ese. Del narciso. Entonces digo, ya me hizo caso, ya me la di, ya todo chido. ¿Y sabes qué, Dolores? Ya fuiste, güey. Y la deja. Entonces, Dolores se queda como. Ay, qué Y cuando voltea a ver Dolores, es y dice, la sí, deja por esta joven hermosa. porque el Indio se casó con Columba, entonces de 16 años. Fue el pique, Ajá, entonces, Ay, que las junta. no conforme con esto, a él se le ocurre la magnífica idea de hacer una película Dios. donde iba a poner a una mamá que tiene una hija, o sea, Dolores del Río, mamá, Columba la hija, disputándose el amor de alguien, que era Pedro Armendáriz, no era el Indio, o sea, en la película. O sea, pero si se fijan en la analogía de la vida, Ajá. o sea, como el canijo estaba jugando con ellas en la vida real. El canijo, el Era un Sí, la verdad, sí. O sea, es como, Era un les perro. me voy a traer mi realidad Al a cine. la pantalla. Y hay de que se aquí peleen lo para que voy se a ver. vea cómo es la realidad y que no haya actuación. Que Lo se voy a peleen. ver. Y por eso es que hay una escena, amiga, que era la que estábamos viendo ahorita cuando empezó el video, donde hasta dicen que era una cachetada normal y que la Dolores del Río como que sí se lo agarró personal y le dio hasta, yo veo que hasta Con mi hombre, no. puño cerrado y ¡pum! Hasta Estás disputando un hombre de mujer a mujer. Un hombre que ya no te quiere y que está loco por mí. la tumbó porque dicen que no era la idea tumbarla. No, Columba dice que no estaba como la idea de tumbarla, o sea, no estaba escrito. Escrito. Que solo era la cachetada cuando Pero le que dice. le dio con todo. Sí. Y dice que le dejó marcado. Sí, aquí que le el puso anillo, morado. Porque le dio, pero es que yo creo que sacó la rabia de la vida Ay, real sí. y ¡oh, no! Lo que no te puedo hacer en la vida real, te lo hago aquí en la película. Al cabo que aquí sí está Oh, permitido. no. ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría, amiga? Sí, Que la pongan a cállate. actuar con una chavilla de 16 años. Ay, que es tu competencia en Es la que vida es tu real. competencia. Ay, no, yo creo que sí me desquito también. Ay. No, hasta yo creo que me inventó una pelea. Oiga, director, ¿por qué no inventamos aquí que Que nos agarramos a buquetazos. Ay, no, amiga. Ay, no, qué coraje. Bueno, es que, canijo. Pero para empezar, ¿tú aceptarías actuar en Ay, una película no donde sé, es está- que sabes que es el orgullo. ¿De qué? Pues de que imagínate que la otra salga y yo no salga y que la otra brille y yo no brille. Es que siento que les dio a las dos, güey, en su ego, así como de, A mira, ver, ¿quién si es tú no más perra? sales, la otra va a brillar y tú no, Es mija. que a mí se me hace que también, es que pues, no se me hace. No, sí Las estaban. manipulaba bien Sí. padre, chavos. Ay, ay, ay. Yo cuando me enteré de ese chisme dije, maldito Pedro. ¿Cómo puede? ¿Cómo pudo, amiga? ¿Cómo dormía en las noches el desgraciado? Pues bien empiernado de Ay, mí, Dios. ¿verdad? No, amiga, pero... qué Bueno, onda. es que también estaban bien guapas, mija. Yo las veo y sí digo, no, sí está Pero canijo. el indio. Pues es que por eso. Y el otro, pues, ¿qué les daba? Porque Pues, estaba feo. Pero mira, pero con poder. No, pero yo creo que también tenía lo Algo suyito, tenía, ¿verdad? algo tenía. Bueno, entonces, bueno, ahí está ese chisme. Luego siguieron las películas. Hay una película, amiga. Obviamente, Emilio el Indio Fernández actuó en varias películas. Y en una película que a mí me gusta mucho, muchísimo, es de las primeras películas a color
de él. Ujú. Se llama La Cucaracha. Mm. Sí, hay muchas películas de él que se remontan a la revolución. A mí me encanta también el tema de la revolución. Y esta película se llama La Cucaracha. Ahí les va. María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, actuó el Emilio Niño Fernández, que se puso de protagonista, Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Ignacio López Tarso, Cuco Sánchez, David No, Reynosa, pues, o sea, pura estrella. y miren, pues ahí había ya mucho dinero para pagarle a tanto. Esa película la protagonista es María Félix, que se enamora del coronel Z, que es Emilio Lidio Fernández. Y está muy padre porque es como el romance de ellos, pero envuelto en toda la revolución, y como él también, si ya no me gusta esta, me agarro a esta. Entonces, Ay, cani. ahí también junto a María Félix y a Dolores del Río, que eran Enemigas, sí. Y eran las dos super divas, o sea, Amiga, pero a mí ¿cómo me las gusta. juntas? Y las ¿Cómo junta en la puedes, película? cómo puedes manejar su genio, sus mamonerías, sus payasadas? Pues sí, pero pues tendrías que tener carácter también para, órale, y se calla y va a hacer eso. Hay unas escenas también ahí en La Cucaracha de ellas dos que se pelean y son bien famosas. Ay, esas qué escenas. miedo. Pero amiga, imagínate poner a María Félix, que era el ícono de belleza de esa época, No, y que a tenía un Dolores del carácterón, Río, ¿eh? y a Dolores del Río también, y él ponerse de protagonista y que las dos se peleen por él. O sea, también, chavo, que esto no pasó en la vida real, solo en la película, Sí, 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 pero es también un poco protagonizarte. Es como fantasear con eso. Pues sí, Dios. sí, pero también hablaba de su capacidad de mantener el cine, o sea, cómo manejas esas personalidades juntas al mismo tiempo y las manejas bien, que logras hacer algo bien. O sea, habla de Sí. que era, pues era muy bueno lo que hacía. Sí, sí, no, y hay otra película, Enamorada. Ay, es que, chavos, véanlas, de verdad, como dice Sally, no es como que, ay, Uno se va con la cinta, la idea así de, ay, las viejitas ¿será? son aburridas. no, las viejitas no, somos. no, ya- No, o sea, será porque a mí me gusta muchísimo y yo, o sea, amo esas películas. Ahí les da otro chisme de Ajá. este señor. Escondía en su mansión a Fidel Castro, lo escondió What, en algún momento. Bueno, ahora vámonos al chisme. Ya hablamos de las películas. Vean Enamorada, María Félix, Pedro Vean. Armendáriz. Está bien bonita. Vean, bien bonita. O sea, vean, yo ahorita las vi una escena recomendamos. la escena donde se levanta la falda para Ah, que me vean los sí. dos chamorros. Está buenísima. Se las vamos a poner aquí Sí. para que se piquen y quieran ver la película. Véanlas. ¡Bruta! Mira nomás qué chamorro tan lindo. ¡Y qué cuerpo, mano! Pero cuerpo de tentación, cara de espantapájaros. Les apuesto. Por ver otra vez este chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. Y si es hombre, aguántese la otra, que me vio los dos chamorros. Pelado este. ¡Qué mano tan dura tiene! Por poco lo para de cabeza, general. Perdona que me haya reído. Véanlas, de verdad, hasta como es cultura también. Sí. Entonces, bueno, ya vimos las películas, fue muy Ah. bueno como director, como actor, pero ahorita que decíamos de La Cucaracha, y ahora que estábamos documentándonos Ajá. de esto, amiga, en la película de La Cucaracha, el Emilio Fernández tenía una vocesota así, pero yo veo las entrevistas. Sí, habla habla, normal. no sé cómo. Pues normal. Entonces yo vi por ahí que le doblaban la voz en las películas. Para que se oyera más fuerte, más Porque poderoso. tenía una vocecita chiquita. Entonces él doblaba, o sea, hacía que le doblaran las películas un vocerrón para imponer más. O sea, ve hasta qué nivel. No, entonces amiga. sí manejaba bien su imagen. Claro. Le Hasta la vida funcionó, real. le funcionó perfecto. Lo llevo de la fantasía a la vida real. Ay, A ver, amiga, Piru. entonces, ronda de chismes. A ver, échate un chisme de este señor.
Pues miren, escondía en su baño, dicen que en su baño, en su mansión, a Fidel Castro. Ay, Dios. ¿Por qué? No sé, yo creo que cuando hubo algún problema. También dicen que tenía fiestas con invitados como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y más, así súper Sí. famosos. No, y Tenía una casa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? la casa. ¿Cómo se llamaba la casa, amiga? Se llamaba La Fortaleza y estaba en Coyoacán. Amiga, Era una pues eran casota. amigos todos. También Pues ahí sí, tenía pues eran amigos vecinos, Frida. eran vecinos, amigos de todo, porque todos Diego. estaban cerca. Sí, Diego Rivera, Sí, yo Frida creo que Kahlo. sí, me hago una regresión. A También Chabela voy a tener Vargas. ahí mi casa. Ay, sí, ahí quisiésemos. Y pues Chabela, también, ¿neta te voy a contar uno de Chabela? A ver, a acaba ver, tu cuenta chisme. el chisme. No, échale. No, bueno, a ver, ahí les va otro chisme más. Solía esconder borracho a Diego Rivera, porque era cuando lo andaba buscando la Frida Kahlo desesperada. Ay, que les ya. Escóndete, chavo. Le decía, véngase para acá te guardo para que la morra no te la haga de pedo. No me la Pues arme para de que tos. también vean el capítulo de Frida Kahlo, si no lo han visto, échense el chisme candente también de Frida Kahlo. Les voy a contar yo un chisme, amiga. Ay, tierra. Dentro de las cualidades del indio, de Emilio, el Indio Fernández, pues está esta de que no, como que no simpatizaba mucho con los homosexuales. Dios. Entonces, pero pues invitaba a Chabela para que les cantara, amiga, a la casa. Entonces un día platica Chabela Vargas que ella invitó a una amiga, la verdad no me acuerdo el nombre de la amiga, Dios. y pues empezaron con arrumacos, amiga, así como de, ay, no sé Pues qué. sí, con sus Y cosillas. pues Chabela acá de, ponme la mano aquí, Macori. Y la otra ahí empezaron a darse así como, Amorcito. no sé, a demostrarse su amor. Y entonces el Emilio voltea, las ve y agarra un pistolón, porque pues obviamente en su casa y en la fortaleza tenía armas y todo. Entonces empieza y agarra del arma y empieza, hagas de cuenta que tú eres Chabela y acá está como un lago y empieza a dispararle a los patos. ¡Pum, pum, pum! Entonces Chabela así como de, ¡wow! Sí. Y empezó a decir, y si sigue con sus cosas, me la voy a echar a usted. Por sus cosas de andar ahí demostrando amores. Entonces, pues que la Chabela le dice a la amiga, no, oye, tú vete por la puerta de atrás, no sé qué. Y Chabela le dice al cantinero, usted, páseme una pistola de las que tiene aquí el indio. Y el cantinero le dijo, no, a usted no le voy a prestar un arma, porque estoy seguro que usted sí se lo echa al plato. Entonces, pues amiga, dice Chabela, qué señor tan desagradable. Obviamente no, Chabela pues se sí. fue y Sí, pues yo fue creo una que grosería. ya no asistió a esas fiestas, imagínate. O sea, dice Chabela, ¿qué culpa tienen los patos de nuestras cosas? Pues sí, oye, ya los vamos ahí. Loco. Dios. Bueno, un chismecillo también ahí, amiga. A ver, otro chisme más. Dicen. Dicen. ¿Han visto la estatuilla del Oscar? Eh. Pues dicen, sí, amiga, dicen. que la estatuilla del Oscar, qué pasión, mi amor. Ay, mi amor. Que la estatuilla del Oscar, chavos, pues está inspirada y es el cuerpo y la figura del Indio Fernández, amiga. Dicen que él modeló. Dice. Él modeló porque Dolores del Río era la amiga. Casada. No, estaba casada con el escultor. Sí. Pues ahí, oye, pues él, mira, tiene pues acá su cuerpecillo, sus encantos, ¿cómo ves? Y dicen que la estatuilla del Oscar es Emilio el Indio Fernández, amiga. Sí, dicen. ¿Quién sabe si sea cierto? Bueno, otros dicen que no, que porque eso fue después, que la Dolores lo conoció después, al señor pero puede ser que sí. Pues pero ahí queda el chisme, Pues sí, el chisme. Ya sé, amiga. Pues son Y muchos pues bueno, chismes. ya después de esto, pues el señor falleció con un infarto en 1986. Es que yo lo voy a los 82 años. Pues es que seguía en sus cosas y le disparaba a la gente y mandaba a la gente a Morelia y así. Entonces, una vez, pues tenía ya muchas broncas, amiga, porque también ahí le disparó a otra persona, y huyó, y cuando iba regresando aquí a México en el aeropuerto ya estaban los polis, fueron por él, lo encarcelaron, y desde ahí, miren, tuvo un escándalo, para abajo. Entonces él ya quiso otra vez como producir y todo, pero ya sus películas pues ya no despuntan. Entonces, pues fue para abajo, y un día tuvo un accidente donde se quebró la cadera y una pierna, y de ahí ya no se recuperó. O sea, sí cuentan que eran dolores muy fuertes, eran tanto que pues ahí iba quedando, y como dice Sally,
falleció de un infarto. Pero bueno, pues como un poco en conclusión, siento que este señor siempre estaba en medio del escándalo, siempre. O sea, ya sea por medio de lo que él decía o por lo que hacía, ¿no? El lado oscuro del Indio Fernández fue clarísimo, o sea, el señor era agresivo, enojón, mandón, o sea, ahora sí que eran sus cacahuates tronaban nomás, y ya. Y fíjense cómo le invirtió mucho a su casa, o sea, su casa era la fortaleza, o sea, él, y pues trabajó mucho para esa casa, trabajó mucho para lo suyo. Pues por algo tal vez todavía desaparece, amiga. Y, era lo que se iba, arraigó o sea, tanto a su casa. Toda su vida estuvo como rodeada de muchos escándalos, o sea, tuvo la hija de Columba y él, Jacaranda se suicidó. Sí, también. O sea, muchas cosas alrededor de él muy fuertes, muchas energías fuertes, amiga, porque dentro de que si es verdad o no los rumores, yo creo que sí, el temperamento y la personalidad de este señor, pues no era como que mucha gente le deseara cosas buenas. Entonces, fíjate que ya luego su casa, que pues no dejaba entrar a cualquier amiga. Ya ahora que falleció, la hija se quedó con la casa y la rentaba para películas, ahorita creo que es como un museo o como una casa como de cultura, y pues va, toda la gente entra y está muy bonita la casa, muy, muy bonita. De hecho, hay visitas guiadas, o sea, puedes ir a verla. Antes de eso, creo que ahí filmaron o ahí hicieron... sí, hicieron muchísimas películas ahí, amiga. La Academia. Ya ves que reality show de la Academia, creo que... no sabía. Creo que uno lo grabaron ahí, pero los alumnos sí decían, es que se aparece, o sea, dicen que se aparece ahí en la fortaleza el indio. Mira, no lo dudo, amiga. No lo dudo. Porque yo creo que en ningún lugar lo han de creer. Mejor me quedo. Lo regresaron. No se crean. Pero bueno, pues chavitos, esperemos. Pues miren, primero que nada, yo creo que nuestro deseo o anhelo es que se den una vuelta realmente por las películas, o sea, no nada más se quede como en este podcast, sino tratar de como darles esa semillita de que vean las películas. Yo de verdad se los juro que yo nunca había visto una película del cine mexicano, del cine de oro, y ahora que estuve viendo del Indio Fernández, yo me sorprendí porque empezaba a ver las películas y hasta las dejé porque empiezan con los títulos así infinitos y yo así de, ¡ay, qué flojera! Y luego ya de rato las empezaba a ver y decía, no, flojera no. O sea, te picas de que está bien interesante y luego bronca acá y luego problema acá, porque yo decía, ay, ha de ser puros líos de faldas, puros de que me dejó, la dejé, la golpeé, No, o sea, son chismes, pero chismes fuertes y aparte te dejan pensando porque son problemáticas de la sociedad, o sea, refleja la guerra, todas las situaciones que vivían en el momento. Sí. Y de verdad están bien bonitas las películas. Sí. Y yo pienso que así como del Indio Fernández ha de haber muchísimas del cine mexicano, porque de verdad, o sea, ahorita estas generaciones ya ni siquiera, o sea, tú hablas de, por ejemplo, yo antes hablaban del Indio Fernández, yo, ¿quién es ese señor? ¿Cuál indio? ¿De qué? O sea, y ahora digo, no manches, qué cosas tan bellas, tan maravillosas nos estamos perdiendo en estas generaciones, porque no conocemos, ignoramos completamente este tema, amiga. Y todo, o sea, yo le decía ahorita a Sally, tenemos invitada. Sí, pero se porta muy bien, mira. Sí. Yo le decía a Sally que dentro de todo esto de las películas está cómo era la cultura antes, cómo los diálogos, la filosofía, el lenguaje, la expresión. A mí me gusta el mucho. Vestuario, me gusta mucho ver este tipo de películas, justo por eso me encanta cómo hablan. Sí. Me encanta cómo se expresan. Muy coloquial, muy correcto. Muy correcto. Cómo muy se bonito, expresan, la ropa. Las canciones, chavitos, que igual, el capítulo pasado que hablamos de las canciones, nos faltó incluir ahí muchas, bueno, que sí los mencionamos de pues aquí Javier les vamos Solís. a poner una cancioncita de las que sale, a ver si no nos hacen copyright, pero... Y también la música de esas películas es muy bonita, y hay mucha banda sonora, o sea, como música instrumental muy bonita. La verdad es que vale mucho la pena que se vayan, se den una vuelta. Ahí si quieren, díganme, ¿cuál me recomiendas? Y yo les recomiendo unas bien buenas. La verdad, yo soy fan de la perra seguía y seguía. Debe ser frustrante. Yo creo que conclusión sería bueno el pensar si hay que separar el artista de su arte. O sea, porque, por ejemplo, el Indio Fernández era muy buen artista, tenía muy buena arte, o sea, es un maestro en lo que hacía, pero como persona está muy cuestionable su vida, o sea,
Ahí es cuando piensas de si sí separas la persona de su arte o no importa, o sea, realmente no importa, el arte supera a la persona que podría ser. La perra seguía y seguía. Cuando llevas tu vida al cine. Pero bueno, gracias a eso, a como era, tenemos estas obras de Claro, arte, ¿no? claro, Que claro, fue lo claro. mismo que pasó con Frida Kahlo de Claro. Gracias a las desgracias. Y pues bueno, yo les digo, ¿y usted qué haría, nene? Ay, ¿usted qué haría, amiga? Si Si estuvieras, se sacara a la ver, lotería. chavillos, si estuvieran en alguna situación que les contamos de este chismerejirío, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? Por ejemplo, si te hubieran invitado a participar en una, ya no en una película, a trabajar en el mismo lugar donde trabaja la actual de tu ex, ¿qué harías? ¿Aceptabas o no? ¿Qué harían? ¿Qué harían, Elis? ¿Qué harían? Ay, Platícanos. a mí se me ocurre, ¿qué haría? ¿Usted qué haría? Hay que hacer un capítulo de usted qué haría. Ay, sí, hay que hacer un capítulo. Les vamos a preguntar cositas chismoseras de que usted qué haría. ¿Usted Para qué haría? causar acá el morbillo, así de a ver qué. Sí. Yo no sé qué haría, ni le haría ¿Usted qué haría si conoce a un chavo bien guapo y ya le anda aventando el calzón y se entera que es su primo que nunca ha conocido? ¿Usted qué haría? Pues nos dio mucho gusto que estén con nosotros, chicos. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este capítulo. Si quieren algún otro capítulo, algún tema, algún personaje, no duden en echarnos aquí el chisme en los comentarios. Letza ya quiere Dice, salir. Ya, por favor, cállense. Ya, por favor, shut up. Y pues Bueno. muchas gracias. Yo soy Sally Estrella. Y yo, Yasmin Estrella. Y juntas somos Estrelladas. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Bye. Síganos Bye. en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados. ¡Ya se la chopa, ñeñe! Bye. Bye. Híjole, mira, ya está sabe. Sí, es que ya Empezamos se quiere así, ir, ¡mua! Y ya. Y luego. Es que como que ya, es que ¿sabes qué? Ella es más nuestra alarma que todo, güey. Ella ya a los 40 minutos ya está Sí, ya. desesperada. ¡Cállese, pelada! Imagínate sus orejitas.